Hola amigos, bienvenido a su canal. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a un cachimbo de like. Bueno señores, antes que todo veamos esto, muy importante. Como ustedes van a ver acá, Marco Rubio gestiona personalmente con el gobierno salvadoreño el retorno a Estados Unidos del venezolano expulsado al SECOP, según el ICE. Y ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes. Camargo es un segundo migrante expulsado a El Salvador que cortes estadounidenses ordenan retornar al país tras el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García. El retorno a Estados Unidos del joven venezolano Daniel Lozano Camaro, de 20 años, está siendo gestionado personalmente por el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, según Melissa Harper, nueva subdirectora ejecutiva adjunta de operaciones en ejecución y expulsión. La funcionaria agregó en un escrito presentado el lunes a la corte que la jueza del distrito de Maryland, Stephanie Galler, que Rubio realizó esfuerzos rápidos y diligentes para facilitar el regreso del joven deportado oriundo de Maracaibo y residente de Houston, Texas. Harper destacó que el secretario encabeza personalmente las conversaciones con funcionarios del gobierno salvadoreño, con los cuales mantienen una relación cercana. El secretario Rubio mantiene una relación personal con el presidente Bukele y con altos funcionarios del gobierno salvadoreño que se remonta a más de una década, cuando el secretario formaba parte del Comité de Relaciones del Senado. Basándose en esa profunda experiencia con El Salvador y en su familiaridad con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, el secretario, gestionando personalmente las conversaciones con el gobierno de El Salvador en relaciones con las personas sujetas a orden judicial detenidas en El Salvador. Bueno, y sobre este mismo caso también no solo traemos las palabras, sino que también traemos el reporte, ¿verdad? El video, ¿verdad? Donde también ya se está viralizando, ¿verdad? Veamos exactamente esto, miren. De Seguridad Nacional confirmó hoy que el secretario de Estado, Marco Rubio, está adelantando conversaciones con el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó hoy que el secretario de Estado, Marco Rubio, está adelantando conversaciones con el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para traer de regreso a los Estados Unidos a un joven venezolano que aparece en documentos de la Corte como Cristian, quien fue deportado por error a ese país. En un documento conocido hoy, una funcionaria del Departamento de Seguridad Interior le dijo a la Corte que, basándose en su amplia experiencia diplomática con El Salvador y en su conocimiento de las delicadas cuestiones políticas y diplomáticas de ese país, está encargándose personalmente de las conversaciones con el gobierno de El Salvador sobre las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador. El joven de 20 años se llama Daniel Lozano Camargo y sería el segundo deportado a El Salvador, que regresaría pronto a los Estados Unidos. Es posible que una persona que haya sido deportada regrese a los Estados Unidos a pesar que no cuenta con un estatus legal. Sin embargo, es muy difícil poder argumentar este aspecto, pero quizás pudiese haber una posibilidad desde la perspectiva de abrir ese caso una vez más. Según la jueza federal Stephanie Gallagher, existe un documento en la Corte en el que se ordena el regreso de Lozano luego de una orden suya fechada en 2019 como resultado de una demanda colectiva presentada en su despacho. La jueza dijo que el joven venezolano entró a los Estados Unidos como parte de un grupo de menores no acompañados.
Según la jueza federal Stephanie Gallagher, existe un documento en la corte en el que se ordena el regreso de Lozano luego de una orden suya fechada en 2019 como resultado de una demanda colectiva presentada en su despacho. La jueza dijo que el joven venezolano entró a los Estados Unidos como parte de un grupo de menores no acompañados, a quienes se les permitió permanecer en el país mientras se llevaban a cabo sus procesos de petición de asilo. El joven fue deportado hacia ese país el 15 de marzo pasado a bordo de uno de los 3 vuelos que transportaron migrantes venezolanos hacia la prisión de máxima seguridad del Secot. El caso de Daniel Lozano Camargo se conoció luego de la deportación a El Salvador del salvadoreño Kilman Ábrego, señalado por el gobierno federal como miembro de una organización de tráfico ilegal de personas y de violencia doméstica. Ambos fueron enviados a ese país y recluidos en la prisión del Secot. Bueno, ahí están las declaraciones de que han dado, donde Marco Rubio negocia con el presidente Bukele el regreso de joven venezolano expulsado por error a El Salvador. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que el secretario Marco Rubio adelanta las conversaciones con el presidente Bukele para traer de nuevo a Estados Unidos a Daniel Lozano Cárgamo, quien fue expulsado por error a El Salvador. Así que vamos a ver cuáles son las diligencias que se harán en este caso de este muchacho venezolano, que las imágenes son estas. Este muchacho de 20 años, este cipote que está aquí, es el que van a mandar a traer. No sé si... Me imagino que tal vez no sé cómo va a ser el trámite, si Estados Unidos le va a otorgar una visa a este cipote o a través de un parol. Pues sí, porque o solo que un avión norteamericano llegue, así como lo llegaron a dejar, un mismo avión norteamericano lo vaya a traer. Porque como dijo el presidente, si lo sube un avión comercial, pues el avión comercial va a decir, hey, la visa, sin visa no te podemos llevar. Entonces, bueno, solo ellos sabrán, ¿verdad?, la diplomacia entre ambos países. Ahí se va a ver los frutos de cómo esto va a continuar más adelante para la liberación de este muchacho del SECOP. Sería el primer reo del SECOP de los venezolanos que sería liberado, y me imagino que los medios de comunicación, al estar acá, le van a caer encima para entrevistarlo y preguntarle cómo los trataban y todo eso. Bueno, ahora bien, hablando del señor Norman Quijano, aquí veamos lo que dijo Rivas. Es muy interesante porque tenemos que dividirlo entre lo que es el aspecto político y el aspecto legal. Desde el aspecto legal, según lo que escuché en una entrevista que hubo de alguien que estuvo con él detenido, él ya está deportado, está en el país, él le contaba que había sido detenido el 25 de febrero y está en el proceso. Le explicaba que él había tenido como un beneplácito del órgano ejecutivo en la época de Biden para quedarse en Estados Unidos. Esto es totalmente legal, es legítimo, que lo puede hacer un presidente. No es necesariamente ni un refugio ni un asilo, sino que esa es una deferencia del Ejecutivo. Sin embargo, cuando entra el presidente, él pone las cartas sobre la mesa y lo obliga a pedir lo que legalmente es el asilo. Y cuando nosotros vemos esta situación, aquí es donde empieza que debemos de entender los salvadoreños y todos los que estamos en este bregar, que el doctor tenía que demostrar que era perseguido político, porque el asilo que él se amparó fue que era perseguido político. ¿Cómo es esto? Bueno, con un sinnúmero de situaciones en las cuales, por ejemplo, que él evadió la justicia porque era simplemente una persecución que había de esta y esta otra forma, etcétera. El debido proceso se está cumpliendo en El Salvador. Es más, ahorita la sentencia entiendo que está en la sala.
lo más seguro es que se va a perder, que la va a perder la defensa, porque los argumentos que se tienen doctrinariamente incluso es que si ha sido una controversia entre la Cámara y entre lo que es el juzgado de primera instancia, la sala es la que va a estudiar más. Pero cuando hay dos confirmaciones de sala y de juzgado de sentencia, pues básicamente ya sabemos en qué va a terminar. Él ya fue Ahí dice señor Rivas, de que el criminólogo Rivas, que sostuvo que en el caso posible deportación de Norman Quijano se está respetando el debido proceso. El debido proceso y que bueno, como quiera, este loco de Norman Quijano ya está condenado, ¿verdad? En El Salvador. Ya está condenado. Ahí lo que quería es el debido proceso de Estados Unidos para deportarlo. Para deportarlo. Permítame, vamos a ver si encuentro algo más. Por aquí tengo una nota sobre ese tema. Acá, miren. Pero es una lectura. Vaya, acá. Como dice acá. Mire. Espérenme, le voy a dejar volumen aquí porque se me activó el chunche. Se me activó el chunche ahí, ¿verdad? Vaya, miren, acá. ¿Dónde está? Aquí está la nota. Donde dice: el debido proceso se mantiene en el caso de Quijano. Su relación en el SECOP no está descartada. El exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, podría ser deportado próximamente a El Salvador, luego de que su solicitud de asilo político en Estados Unidos no habría sido admitida. Vaya babosada. El argumento de persecución política planteado como argumento no habría sido considerado válido por las autoridades estadounidenses. Quijano tiene una condena de 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, luego de que la Fiscalía General de la República lo acusó de negociar con pandillas para obtener votos en la campaña presidencial del 2014 y el 2015, cuando era candidato a la presidencia por Arena. Según el abogado y criminólogo Rivas, el proceso judicial se ha respetado en las etapas legales. Bueno, podría ser enviado al SECOP ante una eventual llegada a territorio salvadoreño. La pregunta es: ¿en qué centro penitenciario sería recluido? Según Rivas, esa decisión corresponde a la Dirección General de Centros Penales, aunque el Centro de Confinamiento del Terrorismo es una opción. Esta ha sido utilizado principalmente para miembros activos de pandillas. El criminólogo que aún dice que aún Quijano aún tiene recursos legales en trámite, ya es considerado como condenado por el sistema judicial. Bueno, vamos a ver qué onda si lo mandan al SECOP, y al parecer están diciendo que le negaron el asilo. Álvaro estaba diciendo que tenía asilo. Entonces quedó como chambroso Álvaro Méndez. ¿Verdad? Bueno, ahora pasemos a otro tema. Al tema donde el presidente Nayib Bukele habló sobre los enemigos extranjeros que quieren llegar a joder al país y hacer su agosto. Adelante, producción, veamos qué dijeron en Diálogo 21. Medios de comunicación, no especificó cuáles, tienen una agenda política en contra de la gestión. Entonces, cuando en un discurso se lleva en un resumen, ya para abrir un poco la dinámica de conversación, su mayor tiempo en quejarse de que solo es ataque y no poner sobre la mesa los proyectos que ya se ejecutaron y los que se van a ejecutar y de qué forma se van a ejecutar, es bien difícil poder hacer un análisis de lo que se tiene proyectado para el país. Interesante. Vamos a ver, abrimos un poco la conversación en estos puntos. Sí, sobre lo de las ONGs, que antes decía que había que conversarlo, hay dos puntos muy importantes, porque ya en Pulso Ciudadano nosotros hablábamos, o por lo menos yo hacía la referencia, que grabar con el 30% y permitir injerencia política encubierta de apoyo sobre derechos humanos u otros temas de interés público, sobre protección a garantías de derechos fundamentales, etcétera, es en realidad una violación a la Constitución. Yo lo decía, ¿cómo vas a permitir por ley algo que la Constitución prohíbe? Ninguna persona extranjera puede tener injerencia política en el país. Sin embargo, aquí
de alguna manera estás diciendo, si pagas el 30% te voy a dejar, ¿verdad? Pero yo creo que esa afirmación del presidente estuvo más encaminada a ese sentido, a que lo hacen de manera oculta, pues nadie viene con su nombre y apellido a decir, te voy a apoyar para hacer injerencia Claro, pero clarificó política. muy bien, aquellas que vengan a una función de ayuda a ancianos, pues bienvenidos, no pero van a pagar, correcto, pero decía, dijo, ¿no? si vienen a hacer política, entonces paguen el 30%, pero la Constitución dice, ningún extranjero puede. Eso por una parte, y por otra parte yo creo que hay un panorama internacional mediático que no se puede obviar. A mí, de verdad, yo tengo la idea bien arraigada de que todos estos personajes que están viniendo con pasaportes diplomáticos están trayendo fondos para adentro sin pasar por los mecanismos legales y están financiando este tipo de activismo político ideológico en contra del gobierno del presidente Bukele. Entonces sería bastante tonto de parte del presidente Bukele no haber ocupado la ventana para defenderse contra estos ataques en todas las cadenas internacionales que dicen que hay persecución contra los periodistas. Es decir, de verdad a mí me parece increíble todavía que critiquen que se defiende este punto cuando eligen creerle al Charlie. Entonces, yo digo, de verdad, eligen creerle al Charlie en lugar, y con tal de abanderar una idea política, ideológica, internacional, antibuquelista, antiplan seguridad, que no sirve porque dicen, hay una supuesta seguridad, hay todavía un pacto con las pandillas, entonces se refieren a todo eso como queriendo desmeritar la seguridad de la que ahora gozamos, que yo creo que es innegable y que hay que seguirla manteniendo. Entonces, creo que por esa parte fue muy astuto de parte del parte del presidente Bukele haberse referido a ello, porque realmente hay un ataque hacia él con base a ello y a la disque persecución de los organismos no gubernamentales con esta ley, pero es que en realidad no estaba regulado y en realidad estaban haciendo activismo político partidario puro y duro. Vamos a ver qué piensa el resto, doctor Acevedo y el resto. ¿Tienen la palabra? Bueno, yo coincido con Tania en que si hay injerencia, eso debería prohibirse. No es porque yo voy a pagar que voy a poder tener injerencia, eso debería prohibirse. El problema que veo con la ley de agentes extranjeros es que del universo de las ONGs, yo diría que más del 90% hace realmente una labor social. Temas que ya conocemos, ¿verdad? Desarrollo de proyectos comunitarios, introducción de agua potable. El 90% a su criterio anda por ese nivel, ¿no? Cumpliendo, o más. Entonces, las instituciones, digamos, que tienen un propósito como de desestabilizar, son 10% menos. Entonces, contadas, por decirlo así. Bueno, en ese punto estoy de acuerdo con Tania Pastor. Hay otros puntos que no me cuadran, que se le va la piscucha, pero en este punto estoy de acuerdo. Ahora, todas estas organizaciones ONG basuras, como la Cristosal, el Socorro Jurídico, el Bloque Rebeldía Popular, Movir y toda esa bola de hipócritas, incluyendo medios nacionales, quieren venir a desmeritar el trabajo de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha hecho en El Salvador y quieren poner en primer lugar la narrativa falsa, demagoga, de un asesino, de un pandillero que dio órdenes para que mataran a miles de salvadoreños. Pero por una parte está bien. ¿Por qué? Porque así se les quita la máscara a la oposición de que siempre han admirado a los pandilleros. Para esta oposición pírrica y nefasta, el partido Vamos, Arena, FMLN y toda la bola de arruinados, para ellos tiene peso la palabra de un terrorista, de un asesino, que la de las víctimas. En pocas palabras, la oposición se dio color, lo que ya sabíamos, pero dice el dicho que el pez por la boca cae. Y con eso, que el pacto, que no sé qué. ¿Cuál pacto? Pacto porque atrapó a los 80,000. A eso le llaman pacto, a esta bola de estúpidos. Discúlpenme por el hebreo, pero no les puedo llamar de otra forma. Y la injerencia en El Salvador estaba siendo patrocinada por millones de dólares. Solo que ahora estos patrocinadores no sé si van a parar la ayuda o van a tener que mandar más para tapar el hueco del descuento que les va a caer del 30%.
Si mandan 1.300.000 va a ser para el Estado que lo va a ocupar en ayuda social. Entonces tienen que mandar no 1 millón, sino que 1.400.000 por ahí, ¿verdad? Para ir tapando el hueco. Sigamos viendo lo que dice aquí don Carlos Acevedo. Castigar a esas, le echarse el atarrayazo a todo el universo de ONGs, y además el trabajo de más del 90% de las ONGs es en sectores marginados que no puede atender el Estado. Entonces el Estado más bien debería darle la bienvenida a ese trabajo, de que esas ONG atienden esas necesidades que el Estado no puede atender. Pero el problema es que, bueno, se mete en el mismo saco a todas, y yo creo que debería de tratarse de una manera más quirúrgica, más quirúrgica. Quizás el reglamento va a tener que definirse el parámetro porque sí lo dijo claro ayer, estas ONGs no van a pagar impuestos. Sí, pero por ejemplo yo pienso, una ONG que trabaja en temas de transparencia, eso no le van a eximir del 30% de impuesto. Una ONG que trabaja en concientización de derechos LGTB, ya sabemos los temas que están en la lista negra que les va a clavar el 30%. Entonces, yo creo que eso no debería. Además que lanza una pésima imagen internacional. Ya el Fondo Monetario, cuando salió la primera versión de la ley, en el 2021, se expresó en términos muy críticos, de que era una mala señal. ¿Cree que esto no le gusta al Fondo Monetario, esta ley? ¿Sí? Es que no le gusta la 2021. No le gusta en el 21, no le va a gustar esta, ¿no? El problema con las ONG, aquí como dice el doctor, hacen un solo atarrayazo, ponerlas en un mismo costal a todas. Como decía él, hay un número muy elevado, del 90% de las ONG, que hacen un trabajo social, de elaboración de proyectos que el gobierno, ya sea a través de las municipalidades o a través del gobierno central, no logran cubrir las necesidades de esas poblaciones que tienen esas necesidades. El problema es que la situación o el punto del presidente es que varias de esas ONG hacen o realizan trabajos o estudios respecto a la forma de gobierno que tiene el país. Cuando esas ONG hacen esos estudios o esas investigaciones y las investigaciones son desfavorables, la opinión o los resultados de esas investigaciones no le son favorables al presidente o a la forma de gobierno, entonces es ahí a donde ya no gusta ese tipo de estudios o análisis que hacen estas ONG, que hacen estudios sociales. Y estos estudios sociales arrojan que posiblemente la forma de estar gobernando no es la adecuada conforme a los estándares de la democracia, que también habló un poco de aspectos de la democracia, que pareciese ser que el concepto de la democracia es antiguo o ya es obsoleto y que por lo tanto no debe de tomarse en cuenta, ¿no? Y es muy fundamental porque el decreto 38, que es el que da origen a la Constitución de 1983, establece el principio de la democracia, sobre la cual Pero el énfasis de él fue más para... Vaya, hablando de ese tema de las ONG que dice que mete en la atarraya todo, el presidente Nayib Bukele fue claro. El presidente dijo que las ONG que hacen una labor social, a esas no se van a tocar. Por ejemplo, las ONG que ayudan como la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz Amarilla. Hay ONGs que ayudan a los asilos. Hay ONGs que ayudan a niños. Hay ONGs que ayudan a varias ayudas sociales. Esas no se van a tocar. O sea, el gobierno tiene seleccionadas cuáles son las ONG sociales y que los recursos que llegan los ocupan realmente para la ayuda humanitaria o para la ayuda social. El 30% van para estas ONG basura como la Cristosal. $2 millones gastó supuestamente Cristosal en
en salarios y 60,000 en ayuda social. Entonces, ¿cómo es eso? Reciben millones de dólares. 2 millones de salario. Quiere decir que se ponen jugosos sueldos. Pero para la ayuda social, nomás 60,000. Entonces, para estas ONG basura, es que se les va a aplicar. A estas ONG que para tapar el macho con un dedo, dice, vamos a dar aquí estos miles de dólares, pero gastan millones en activismo político. No es que a todas las van a castigar, no, para nada. Esa es la narrativa de la oposición. Pero recordemos unas palabras del excelentísimo presidente de la República, Nayib Armando Bukele. Comenzó el régimen de excepción. Ustedes se recuerdan que decían que habíamos puesto cuotas a la policía de arrestos. Eso dicen todos estos medios, la oposición, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos. Nos acusan de que les exigimos a los agentes de la policía cuotas de arresto. Pues en esas cuotas de arresto que dicen ellos, arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200,000 salvadoreños que mataron las pandillas. Por supuesto, el pandillero ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más. Pero lo tuvimos en nuestras manos la oportunidad de que no asesinara de nuevo. Y no lo hicimos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Así que no los vamos a liberar ya. Ese pijazo fue para la Claudia Ortiz. Libérenlo ya. Libérenlo ya. La población salvadoreña se empodera. Se ha empoderado y el pueblo salvadoreño no dará un paso atrás. Se acabaron el tiempo donde se burlaban de nuestro pueblo.
donde lo masacraban, lo humillaban, lo escupían, lo expulsaban del país, mientras el Estado se hacía los majes, el de los panes. Ahora hay un Estado que sale a la defensa del verdadero pueblo trabajador honrado. El Estado que pone por prioridad la seguridad y el bienestar de los salvadoreños. Los partidos parásitos de Arena, Vamos y el FMLN como que odian ver al salvadoreño alegre, como que les estorba ver a un pueblo en paz y en tranquilidad. Por eso es que el pueblo salvadoreño les pasó factura en las elecciones pasadas. Y el pueblo salvadoreño, créanmelo, que está impaciente para que se llegue el 2027 y pasarle factura nuevamente y desaparecerlo del ámbito político. Para desaparecerlos del ámbito político y que dejen de joder y dejen de criticar las acciones del presidente Bukele. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic y se vayan directo para allá. Nos vemos en otro video. Cuídense y ¡salud, Lulu!